La pantalla del celular era el único farol encendido en medio de una noche cerrada. La luz azulada recortaba el rostro de Cristina como si revelase un fantasma no oscuro. ¿Cómo había llegado hasta ahí? 2 años atrás, Cristina despertaba cada mañana a las 6, cuando el despertador rompía o silencio denso del amanecer. Con los ojos aún cerrados, estiraba la mano entre las cobijas hasta alcanzar el interruptor del baño. El agua fría en el rostro le devolvía el peso del mundo. Frente al espejo, el reflejo de una mujer de 36 años devolvía la mirada. Auxiliar administrativa, madre de Laura y Miguel, esposa de Daniel. Su vida entera resumida en 3 etiquetas seguras. Pero ese día, algo en sus ojos se había desplazado. Un leve matiz de ceniza, un brillo ausente que no era de cansancio físico, era de algo más profundo. Algo que ni el sueño ni el café lograban apagar. Mientras la casa seguía dormida, Cristina preparaba el desayuno en silencio. El crujido del pan, el vapor del café con leche, la mantequilla derritiéndose lentamente sobre la tostada. Todo igual a siempre, pero su cuerpo no. Su cuerpo estaba pidiendo auxilio en susurros que ella no quería huir. Tragaba agua como si viniera del desierto. 4 vasos seguidos, y aún así la lengua seguía áspera, reseca, como si hubiese mordido polvo. Por las noches, el baño se había convertido en su segundo cuarto. 2, 3, 4 veces. Daniel se movía incómodo al sentir el colchón oscilar, murmurando que no podía dormir así. ¿Estás bien?, le preguntaba con una mezcla de fastidio y preocupación. Sí, claro, respondía ella sin mirar, con una sonrisa que le pesaba como una losa. Porque admitir que algo estaba mal era abrir una puerta detrás de la cual no sabía qué había. Y tenía miedo de mirar. En la clínica de fisioterapia, en el centro de Recife, Cristina pasaba las horas pegada al teclado, escribiendo informes clínicos con los dedos rígidos y la espalda gritando. El aire acondicionado era cruel y constante, y la silla rechinaba cada vez que se movía. Afuera el sol brillaba sin tregua. Dentro, su mundo se encogía. Sonreía al recibir pacientes. Confirmaba citas con tono amable. Pero por dentro, la niebla era cada vez más espesa. Olvidaba contraseñas, frases, nombres. Sentía que su mente, siempre tan nítida, empezaba a deshilacharse como una tela vieja. Y entonces, la hambre. Una hambre insaciable, ansiosa, animal. Devoraba pan con mantequilla en la puerta de casa. Comía fideos instantáneos de madrugada. Escondía galletas en el cajón de su escritorio como una adolescente asustada. Pero algo no encajaba, seguía adelgazando. Su pantalón colgaba en la cintura. Su anillo giraba como si no le perteneciera. Se miraba en el espejo, tocaba sus costillas, y no entendía. «Estás rara», dijo un día su compañera Marcia, con esa franqueza que corta sin intención de herir. Cristina sonrió, pero su cuerpo sabía que no era una broma. Fue un lunes por la mañana cuando todo colapsó. Se levantó para ir por agua, y el mundo se inclinó. Se aferró a la mesa como si el piso se hubiera convertido en mar. Respiró hondo. Esperó. Nada cambió. Las voces a su alrededor se hicieron lejanas, las luces borrosas. Y luego, el vacío. Despertó en el suelo. Marcia sostenía su cabeza. Una paciente gritaba. El teléfono sonaba como una campana de iglesia distante y absurda. En urgencias, una enfermera pinchó su dedo varias veces hasta que una gota de sangre brotó. El aparato emitió un pitido seco. 342 miligramos por decilitro, dijo sin levantar la mirada. ¿Usted es diabética?, preguntó el médico joven, agotado, sin margen para el asombro. Cristina negó con la cabeza. No, eso no era parte de su historia. Pero era diabetes tipo 2. Las palabras le cayeron como lluvia helada. Metformina, glibenclamida, lancetas, tiras reactivas. Una nueva lengua que no entendía pero que tendría que aprender. Una promesa sencilla. Si seguía todo al pie de la letra, estaría bien. Y Cristina fue obediente. Se convirtió en cronómetro humano. Tomaba los medicamentos con puntualidad quirúrgica. Se pinchaba antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de dormir. Anotaba cada número en una libreta que llevaba como un diario íntimo. Pero los números eran caóticos. 95 un día, 280 al siguiente. Una montaña rusa sin cinturón de seguridad. Y entonces llegó el cansancio. No el cansancio común, no.
uno más profundo, más cruel. Uno que se pegaba a los huesos, que hacía cada paso un desafío, cada palabra un esfuerzo. Llegaba a casa y se dejaba caer. No podía jugar con Miguel. No podía oír a Laura contarle del colegio. Daniel intentaba hablarle, pero ella solo quería silencio. Solo quería dormir, y ni siquiera durmiendo encontraba descanso. Y luego, las lágrimas caían en medio del almuerzo, en semáforos, frente a la televisión, sin explicación, sin aviso, como si algo dentro de ella estuviera rompiéndose en 1000 pedazos invisibles. ¿Dónde había quedado la mujer que fue? Daniel dejó de preguntar con insistencia. Al principio era un ¿estás bien?, entre molesto y preocupado. Ahora era un silencio resignado. Quizás estaba cansado de escuchar el mismo «estoy bien» cuando ambos sabían que no era verdad. Quizás temía la respuesta real. Su rutina como técnico de refrigeración lo agotaba, pasar el día sobre tejados ardientes, con el sol del noreste golpeándole la nuca, reparando aparatos pesados. Volvía a casa con la piel húmeda de sudor, con hambre de comida y de compañía. ¿Y Cristina? Estaba ahí, pero no estaba. Un cuerpo sentado en el sofá, los ojos perdidos en un lugar al que él no podía llegar. «Ya ni me miras», murmuró una noche, la voz baja, sin rabia, solo herida. Cristina no respondió, porque sabía que era cierto. Lo peor no era solo el cansancio, ni las lágrimas, ni la niebla en la cabeza. Lo peor era ese hielo, ese frío sutil que se había instalado donde antes había calor, deseo, conexión. Daniel se acercaba por las noches con un beso más largo, una mano en su cintura, un intento torpe de recuperar la intimidad. ¿Y ella? Sentía como si estuviera viendo una escena desde afuera, como si la piel no le perteneciera. No sentía ganas, no sentía nada. Cada intento de él la empujaba un poco más lejos, hasta que un día dejó de intentar. Una noche de viernes todo estalló. Daniel llegó temprano, había traído pizza, encendido un filme, los niños estaban en casa de la abuela, la ocasión perfecta para reencontrarse. Pero Cristina solo quería dormir. Se recostó en el sofá de espaldas, los ojos cerrados. ¿En serio? La voz de Daniel subió apenas. ¿Ya no existo para ti? Ella abrió los ojos. Vio la herida en su rostro, y la culpa subió como un nudo en la garganta. Estoy cansada, Daniel. Siempre estás cansada. Siempre con dolor de cabeza. Siempre con algo. ¿Y yo? ¿Yo no cuento? Las lágrimas se desbordaron, calientes, incontrolables. Cristina se cubrió el rostro con las manos. Quería explicarle. Quería decir que no era culpa suya, que algo dentro de ella se había roto y no sabía repararlo. Pero no salían palabras, solo lágrimas. Daniel se quedó quieto mirándola, y por primera vez en 15 años de matrimonio se dio la vuelta y se fue a dormir al cuarto de los niños. Cristina se quedó sola en la sala, escuchando el peso del silencio, y por primera vez sintió miedo, un miedo real de perderlo todo. Los días comenzaron a arrastrarse como un barro espeso. Cristina iba al trabajo en piloto automático, sonreía cuando debía, digitaba informes sin pensar, regresaba a casa y fingía normalidad frente a los hijos, pero por dentro estaba desmoronándose. Su visión empezó a fallar. A veces miraba la pantalla del computador y todo se volvía borroso, como si una neblina húmeda cubriera las letras. Parpadeaba, se frotaba los ojos, intentaba enfocar. Nada. Era como mirar a través de un cristal sucio. Primero pensó que necesitaba gafas, luego que era solo cansancio. Pero el efecto duraba días, semanas. Después llegó el entumecimiento. Empezó en los dedos de los pies. Una sensación extraña, como caminar sobre algodón. Luego subió a las plantas. Cristina caminaba y no sentía el suelo. Tropezaba con las alfombras. Se golpeaba con los muebles. Una noche derramó un vaso de agua porque no sintió que lo tenía en la mano. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Laura, ayudándola a limpiar. Y en ese instante, Cristina vio el miedo en los ojos de su hija. El miedo a que su madre se estuviera rompiendo. Sí, mi amor, solo distraída. Pero no era distracción. Era su cuerpo gritando. Y ella fingiendo no escuchar. Las infecciones urinarias se volvieron frecuentes, una tras otra. Ardor, urgencia, dolor. Cristina iba al centro de salud, tomaba antibióticos, mejoraba. 2 semanas después, todo volvía.
El médico empezó a mirarla con esa expresión de quien ya sabe lo que pasa pero no quiere decirlo. Necesita controlar mejor su diabetes, dijo, la voz cansada. Pero la controlo. Tomo los medicamentos. Me mido la glucemia. Él suspiró, escribió otra receta. Pidió volver en un mes. Cristina salió del consultorio con ganas de gritar. Estaba haciendo todo bien. Y aún así, todo estaba mal. Una tarde de jueves, su cuerpo finalmente se rindió. Cristina estaba escribiendo un informe cuando sintió el mareo. Fuerte, violento, inmediato. Intentó aferrarse a la mesa. No pudo. El mundo se inclinó. Cayó. La última imagen fue la de Marcia gritando su nombre. Despertó en el suelo de la recepción. 3 colegas alrededor. Una paciente con el celular en la mano pidiendo ambulancia. El sabor metálico de sangre en la boca. La sien latiendo. En urgencias, el médico midió su glucemia. 58 miligramos por decilitro. Hipoglucemia severa. ¿Se aplicó insulina? Preguntó mientras le pasaba suero glucosado. No, solo metformina y glibenclamida. Entonces hay que ajustar. Esto puede matarla. Cristina miró el techo blanco del hospital, las manchas de humedad, la lámpara fluorescente parpadeando, y pensó, tal vez sería más fácil si la matara de una vez. Cristina regresó a casa esa noche con un papel arrugado en la bolsa. Nuevas dosis, nuevos horarios, nuevas promesas de que ahora esta vez funcionaría. Daniel la había ido a buscar al hospital. No dijo nada en el camino. Solo condujo en silencio, la mandíbula apretada, las manos firmes en el volante, los faros dibujando líneas en el asfalto mojado. Cuando llegaron, los niños ya dormían. La casa estaba oscura, silenciosa. Cristina fue directo al cuarto, se dejó caer en la cama sin quitarse la ropa, se giró hacia la pared. No tenía fuerzas ni para descalzarse. Daniel se quedó en el umbral de la puerta, mirándola. Y entonces, con una voz más baja de lo que ella había escuchado jamás en él, dijo, «Ya no sé qué hacer, Chris». Ella no respondió, porque ella tampoco sabía. Pasó la noche entera despierta, girando en la cama, mirando al techo, pensando en la mujer que era antes del diagnóstico, antes del cansancio, antes del hielo que congeló todo lo vivo dentro de ella, pensando en Daniel durmiendo otra vez en el cuarto de los niños, pensando en Laura y Miguel creciendo con una madre que era solo una sombra. A las 3 de la madrugada tomó el celular, sin saber bien por qué. Solo necesitaba algo. Cualquier cosa que tuviera sentido. Escribió diabetes y pérdida de libido y pulsó buscar. Los resultados aparecieron en cascada. Artículos, foros, videos. Cristina comenzó a leer, y cuanto más leía, más se le apretaba el corazón, porque todo lo que estaba viviendo estaba allí. Escrito, documentado, explicado. El cansancio extremo, las oscilaciones de humor, las crisis de llanto, el entumecimiento, la visión borrosa. Y sí, la pérdida total del deseo sexual. Pero lo que hizo que Cristina dejara de respirar fue otra cosa. Algo que ningún médico había mencionado. Algo que explicaba todo. Lo leyó una vez. Lo leyó otra. Y otra. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, calientes, porque al fin tenía sentido. Todo el sufrimiento, toda la culpa, toda la confusión, tenía una razón. Una razón médica. Real. No era debilidad. No era pereza. No era falta de amor por Daniel. Era la diabetes. Pero no solo la diabetes. Cristina leyó que la glibenclamida, ese medicamento que tomaba religiosamente cada mañana, podía provocar hipoglucemias severas, y que esas hipoglucemias constantes estaban destruyendo su cuerpo desde dentro. Leyó que la metformina, aunque útil, no era suficiente para muchos pacientes, que el protocolo antiguo, el protocolo que ella seguía, estaba desactualizado, superado, y que había otras opciones. Opciones mejores. Leyó sobre la resistencia a la insulina real, sobre cómo su cuerpo estaba librando una guerra perdida, sobre cómo la oscilación constante de glucosa dañaba nervios, vasos sanguíneos, hormonas, sobre cómo todo eso, absolutamente todo, afectaba al cerebro, a las emociones, a la libido. No era culpa suya. Nunca lo fue. Cristina se cubrió la boca con la mano para no gritar y despertar a toda la casa. Era alivio. Un alivio inmenso, sofocante, pero también era rabia. Una rabia profunda, visceral.
Rabia de haber sufrido tanto, de haber creído que estaba fallando, de haber estado a punto de destruir su matrimonio. Todo porque nadie había explicado, nadie había mirado más allá de los números. Miró la puerta del cuarto. Del otro lado, Daniel dormía solo, lejos de ella, herido, cansado, y supo que tenía que hacer algo. ¿Pero qué? A la mañana siguiente, Cristina despertó distinta, todavía cansada, todavía asustada, pero con algo nuevo en el pecho, algo pequeño, frágil, pero real. Esperanza. Esperó a que los niños salieran para la escuela. Esperó a que Daniel tomara café y se fuera a trabajar. Y entonces tomó el celular y llamó a la clínica. Pidió una cita urgente con el endocrinólogo, no el médico general, no el del centro de salud, el especialista. Solo hay turno para dentro de 3 meses, dijo la recepcionista. Por favor, insistió Cristina, la voz temblando. Lo necesito. De verdad lo necesito. Silencio al otro lado. Y entonces, déjeme ver. Hubo una cancelación para mañana. 8 de la mañana, ¿puede? Cristina cerró los ojos. Sí, puedo. Esa noche, cuando Daniel llegó, ella lo esperaba en la sala. No en el sofá, deshecha, sino sentada, mirándolo. Tenemos que hablar, dijo. Daniel se detuvo. La expresión cansada, guardada, como quien ya se prepara para escuchar que todo terminó. Descubrí algo, continuó Cristina, la voz quebrándose, sobre la diabetes, sobre los medicamentos, sobre todo, y entonces le contó todo lo que había leído, todo lo que por fin entendía. Las lágrimas regresaron, pero esta vez no eran solo de dolor, eran de alivio, de esperanza, de pedir perdón. Daniel escuchó en silencio, y cuando ella terminó, se sentó a su lado. No dijo nada, solo tomó su mano, y la apretó, era un comienzo. El consultorio olía a lavanda. Ese detalle se quedaría con Cristina para siempre. Entró con el corazón apretado, el cuaderno de glicemias en la mano, y los hombros encogidos como si quisiera desaparecer. Se sentó frente a un médico de cabello gris, mirada clara y gafas de marco delgado. Y entonces, él preguntó algo que nunca le habían preguntado. Cuéntame, ¿cómo te estás sintiendo? No, ¿cuáles son tus niveles? No, ¿estás tomando bien los medicamentos? Sino cómo se sentía ella, y Cristina se quebró. Soltó todo. El cansancio crónico, las lágrimas sin causa, la niebla en la mente, el hormigueo en los pies, la visión borrosa, las infecciones, y sí, también eso que nadie quería nombrar, la intimidad congelada, la vergüenza de no reconocerse, de no saber cómo volver. El médico escuchó en silencio, anotó, asintió con cuidado, y entonces dijo algo que cambió todo. Tú no estás fallando. Tu tratamiento es el que te está fallando a ti. Cristina parpadeó. No entendía. Él le explicó. La glibenclamida estaba provocando hipoglucemias severas. La metformina sola no alcanzaba. Su cuerpo necesitaba otra estrategia. Un enfoque más actual, más completo. Vamos a cambiar, dijo, mientras escribía la nueva receta. Y además, vamos a investigar tus hormonas, porque lo que describes no es solo glucosa, es sistémico. 3 semanas después, Cristina tenía una nueva rutina, nuevos medicamentos, y, por primera vez en 2 años, los números comenzaron a estabilizarse. 110, 120, 98. No eran perfectos, pero eran constantes, tranquilos. Y poco a poco, otras cosas comenzaron a cambiar. Cosas pequeñas, sutiles, pero profundamente reales. La niebla en su cabeza empezó a disiparse. Cristina recordaba contraseñas, nombres, volvía a concentrarse. El cansancio ya no era ese plomo imposible de cargar. Era un cansancio humano, normal. Su visión mejoró. Lentamente, sí, pero mejoró. El entumecimiento en los pies disminuyó. Caminaba sin miedo. Volvía a sentir el suelo bajo los pasos. Y las lágrimas, esas lágrimas que antes llegaban sin aviso, cesaron. Cristina aún lloraba, pero ahora sabía por qué. Lloraba por tristeza, por alivio, por miedo.
por cosas reales. No ese llanto hueco que parecía brotar de la nada. Pero, lo más valioso, lo que ella más temía no recuperar nunca, comenzó a despertar, despacio, cauteloso, como un animal herido que poco a poco asoma la cabeza desde su escondite. Una noche, Daniel llegó agotado, dejó la mochila en el suelo y fue directo a la ducha. Cristina estaba en la cocina preparando la cena. Cuando él pasó a su lado, ella hizo algo que no hacía desde hacía meses. Lo tocó en el brazo. Él se detuvo. La miró, sorprendido, con precaución, y Cristina sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero auténtica. «Hola», dijo. «Hola», respondió él, con una voz suave, sin entender del todo. Y esa noche, por primera vez en tanto tiempo, hablaron de verdad. Rieron. Se miraron a los ojos. Y cuando se fueron a dormir, durmieron en la misma cama, en el mismo cuarto, aún con distancia, aún con temor, pero juntos. Cristina volvió a aquella madrugada, a la noche en que todo cambió. Recordó el brillo, frío de la pantalla del celular, la oscuridad del cuarto, el silencio espeso. Pero esta vez, Daniel no estaba de espaldas. Estaba frente a ella. Dormía con el rostro tranquilo, y su mano, incluso dormido, tocaba la de ella. Pensó en todo lo que había pasado, en los 2 años de oscuridad, de culpa, de vergüenza. En 1900, todos esos momentos en los que creyó que estaba fallando, cuando en realidad era ella quien estaba siendo fallada. Recordó a las mujeres que había leído en los foros, historias casi idénticas a la suya. Mujeres sufriendo en silencio, creyendo que estaban rotas, que era culpa suya, que amar no bastaba. Y pensó, ¿cuántas Cristinas habrá por ahí? ¿Cuántas están llorando solas ahora mismo? ¿Cuántas están perdiendo sus matrimonios, sus cuerpos, sus identidades, sin saber que no tiene que ser así? La diabetes tipo 2 no es solo un asunto de glucosa, es un asunto de vida, de dignidad, de ser vista, de tener un tratamiento que mire a la persona entera, no solo a sus números, no un toma esto y listo, sino un cuidado real, humano, integral. Cristina todavía tenía diabetes, todavía tomaba medicamentos, todavía se medía la glucemia, pero ahora tenía algo que no sabía que necesitaba. Tenía control, tenía claridad, tenía de vuelta a sí misma. Una semana después, Laura la miró y le dijo, «Mamá, estás diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Cristina sonriendo. «No sé. Más tú». Y sí, era verdad. Cristina miró a su hija y sonrió, porque, al fin, después de tanto tiempo, había vuelto, no perfecta, no curada, pero viva, presente, íntegra. Y una mañana de domingo, mientras tomaban café en familia, Daniel le tomó la mano bajo la mesa, y Cristina la apretó de vuelta, porque ahora podía sentir, sentía todo. El camino no había terminado, nunca termina. Pero ahora ella sabía algo que puede cambiarlo todo. No estaba sola. Y no era su culpa. Y quizás, solo quizás, alguien que esté viendo esto ahora mismo esté pasando por lo mismo, llorando sola, pensando que es debilidad, pensando que está fallando. No lo es. Tú no estás rota. Quizás sea tu tratamiento el que te está rompiendo. Y hay esperanza. Siempre hay.